Quinto, distracciones. Encima de la puerta del refectorio estaba escrita en gruesas letras negras la siguiente oración, que llamaban el Pater Noster blanco. Tenía la virtud de guiar las almas vía recta al paraíso. Pater Noster blanco, que Dios hizo, que Dios dijo, que Dios puso en el paraíso. Por la noche, al ir a acostarme, he encontrado 3 ángeles en mi cama echados, uno a los pies y 2 a la cabecera, y a la Santa Virgen María en medio, que me dijo me acostase y de nada me cuidase. El buen Dios es mi Padre, la Santa Virgen mi Madre, los 3 apóstoles mis hermanos y las 3 vírgenes mis hermanas. La camisa en que Dios nació, mi cuerpo envolvió. La cruz de Santa Margarita en mi pecho tengo escrita. La Santa Señora Virgen por los campos se ha marchado, llorando su hijo querido. Al Señor San Juan ha hallado. Señor San Juan, ¿de dónde venís? Vengo del Ave Salus. ¿Habéis visto si está Dios? Está en el árbol de la cruz. Pendientes tiene los pies, clavadas tiene las manos, y una corona de espinas su cabeza ha ensangrentado. Quien rezare esta oración 3 veces por la mañana y otras tantas por la noche, ganará el cielo a la postre. En 1827 había desaparecido esta oración tan característica de la pared, bajo una triple capa de pintura amarilla, y acaba en este momento de borrarse de la memoria de algunas jóvenes entonces y viejas hoy. Un gran crucifijo colgado de la pared completaba la decoración del refectorio, cuya única puerta, según creemos haber dicho, daba al jardín. 2 mesas estrechas, con 2 bancos a lo largo de cada una, formaban 2 líneas paralelas desde uno a otro extremo del refectorio. Las paredes eran blancas, las mesas negras, colores ambos de luto, que son el único adorno de los conventos. Las comidas eran frugales, y aún el régimen de las niñas muy severo. Un solo plato de carne y legumbres mezcladas, o de pescado salado, era todo el lujo. Este plato ordinario, reservado solamente a las educandas, era una excepción de la regla. Las niñas comían y callaban bajo la inspección de la madre que estaba de semana, la cual de tiempo en tiempo abría y cerraba ruidosamente un libro de madera cuando alguna mosca trataba de volar o de zumbar contra la regla. El silencio era sazonado con algún trozo de la vida de los santos, leído en voz alta desde su cátedra con atril, situada debajo del crucifijo. La lectora era una de las educandas de más edad, y le duraba el cargo una semana. En la mesa había, de distancia en distancia, jofainas barnizadas, en que las educandas lavaban por sí mismas el vaso y el cubierto, y arrojaban algunas veces los desperdicios de carne dura o de pescado podrido. Esto merecía un castigo. Estas jofainas se llamaban los círculos de agua. La educanda que rompía el silencio hacía una cruz con la lengua, donde en el suelo lamía la tierra. El polvo, fin de todas las alegrías, se encargaba de castigar a estas pobres hojas de rosa, culpadas del murmullo. Había en el convento un libro, del cual no se había impreso más que un ejemplar único, y que estaba prohibido leer. Era la regla de San Benito, arcano que no debía penetrar ningún ojo profano. Nemo regulas, seu constitutiones nostras externis communicabit. O sea, nadie comunicará a los extraños nuestras reglas o nuestras constituciones. Las educandas consiguieron un día coger el libro y se pusieron a leer, ávidamente interrumpiendo la lectura por el temor de ser sorprendidas, lo cual les hacía cerrar el libro precipitadamente. Pero todo este gran miedo no sacaron más que un mediano placer.
Lo más interesante que encontraron fueron algunas páginas ininteligibles acerca de los pecados de los jóvenes. Las educandas jugaban en una calle de jardín formada de árboles frutales. A pesar de la extremada vigilancia y de la severidad de los castigos, cuando el viento había sacudido los árboles, algunas podían coger una manzana verde o un albaricoque macado o una pera con gusanos. Ahora dejaré hablar a una carta que tengo a la vista, escrita hace 25 años por una antigua educanda, que hoy es duquesa de y una de las mujeres más elegantes de París. Copio textualmente: se oculta la pera o la manzana como se puede, y cuando subimos a dejar el velo encima de la cama y a esperar la hora de cenar, la que ha cogido la esconde debajo de la almohada, y por la noche la come en la cama, y cuando ni esto es posible, en el excusado. Este era uno de los placeres más grandes. Una vez, estando de visita al arzobispo, una de las educandas, la señorita Bouchard, que tenía algunas relaciones de parentesco con los Montmorency, apostó a que le pediría un día de asueto. Petición extraordinaria en una comunidad tan austera. La apuesta fue acertada, pero ninguna de las que habían apostado lo creía. Llegado el momento, cuando pasaba el obispo por delante de las educandas, la señorita Bouchard, con indescriptible asombro de sus compañeras, salió de la fila y dijo: «Monseñor, un día de asueto». La señorita Bouchard era fresca y alta, y tenía la cara de rosa más bonita del mundo. El arzobispo se sonrió y dijo: «¿Cómo, hija mía, un día de asueto?» «3 días si quieres, te concedo 3 días». La priora nada podía hacer. Había hablado el arzobispo. Hubo escándalo en el convento y gran alegría en el colegio. Júzguese del efecto. Este claustro tan severo no estaba, sin embargo, tan cerrado que la vida de las pasiones del mundo, el drama y aún la novela no penetrasen en él. Para probarlo, nos limitaremos a consignar aquí y a indicar brevemente un hecho real e incontestable que, por otra parte, nada tiene que ver con la historia que vamos refiriendo. Mencionamos este hecho para contemplar la fisonomía del convento. Hacia esta época vivía en el convento una mujer misteriosa, que no era monja y era tratada con gran respeto. Se llamaba la señora Albertina. No se sabía de ella sino que estaba loca y que pasaba por muerta en el mundo. Había, según se decía, bajo el velo de esta historia, arreglos de intereses necesarios para un gran casamiento. Esta mujer, que apenas tenía 30 años, morena, bastante hermosa, miraba vagamente con sus grandes ojos negros. Veía, no se sabía a punto fijo. Se deslizaba más bien que andaba. No hablaba nunca, y no había seguridad de que respirase. Tenía las narices picadas y lívidas, como después de arrojar el último suspiro. Tocar su mano era tocar la nieve. Tenía una gracia extraña y sepulcral. Cuando entraba se sentía frío. Pasando un día al lado de una hermana, dijo esta: «Pasa por muerta». «Quizá lo está», respondió otra. Hacíanse mil suposiciones sobre la señora Albertina, que era el eterno tema de la curiosidad de las educandas. Había en la capilla una tribuna que se llamaba de la claraboya. En esta tribuna, que no tenía más que un agujero circular, una claraboya, era donde la señora Albertina asistía a los actos del culto. Allí solo entraba ella, porque estando situada en el primer piso se podía ver al predicador y al celebrante, lo que estaba prohibido a las religiosas. Un día ocupaba la sagrada cátedra un joven sacerdote de elevada alcurnia, el duque de Rohan, par de Francia, oficial de Mosqueteros Rojos en 1815, cuando era príncipe de León, y cardenal arzobispo de Besançon después de 1830, cuando murió.
Era la primera vez que predicaba el duque de Rohan en el convento del Pequeño Picpus. La señora Albertina asistía ordinariamente a los sermones y a los oficios con perfecta calma y completa inmovilidad. Aquel día, así que vio al duque de Rohan, medio se levantó y dijo en voz alta que se oyó en medio del silencio de la capilla: «Calla, Augusto». Toda la comunidad, llena de asombro, volvió la cabeza. El predicador levantó los ojos, pero la señora Albertina había ya vuelto a su inmovilidad. Por aquella figura apagada, helada, había pasado instantáneamente un soplo del mundo exterior, un relámpago de vida. Después todo se desvaneció. La loca volvió a convertirse en muerta. Estas dos palabras, sin embargo, hicieron charlar a todo lo que podía hablar en el convento. ¡Qué misterios! ¡Qué de revelaciones encerraba aquel! Calla, Augusto. El duque de Rohan se llamaba efectivamente Augusto. Era ya evidente que la señora Albertina procedía de la alta sociedad, pues que conocía al duque de Rohan. Vivía en el siglo en alta posición, porque hablaba familiarmente de tan gran señor, y que tenía con él relaciones de parentesco quizá, pero muy íntimas seguramente, por cuanto le llamaba por su nombre de bautismo. Dos señoras muy austeras, las duquesas de Choiseul y de Chédent, visitaban a menudo la comunidad, en la cual penetraban sin duda en virtud del privilegio de magnates mulieres o grandes damas, y producía gran miedo en el colegio. Cuando pasaban las dos viejas, todas las educandas temblaban y bajaban los ojos. El duque de Rohan era, por lo demás, sin él saberlo, el objeto de la curiosidad de los jóvenes. Acababa de ser nombrado, como escala para el episcopado, vicario mayor del arzobispado de París, y tenía por costumbre ir a cantar los oficios en las funciones de la capilla del Pequeño Picpus. Ninguna de las reclusas podía verle a causa de la cortina de sarga, pero tenía una voz dulce y un poco delgada, que ya conocían y distinguían perfectamente. Había sido mosquetero. Se decía que era muy pulido, que se peinaba con gran esmero sus hermosos cabellos castaños, formando bucles alrededor de la frente, que tenía un gran cinturón de amoaré y que su sotana negra estaba cortada muy elegantemente. Todo esto hacía que ocupase la atención de aquellas imaginaciones de 16 años. En el convento no penetraba ningún ruido exterior. Sin embargo, un año se oyó el sonido de una flauta, acontecimiento de que se acuerdan aún las educandas de aquel tiempo. Algún vecino tocaba aquella flauta, que siempre repetía al mismo aire, un aire olvidado ya hoy: «Se turbe mía, ven a reinar en mi pecho», y que se oía 2 o 3 veces al día. Las jóvenes pasaban las horas escuchando. Las madres vocales estaban fuera de sí. Las imaginaciones trabajaban. Llovían los castigos. Esto duró algunos meses. Las educandas estaban todas, cual más, cual menos, enamoradas del músico desconocido. Cada una de ellas se creía Setúbal. La música venía del lado de la calle Droit-Mur. Las educandas lo hubieran dado todo, lo hubieran comprometido, lo hubieran intentado todo por ver, siquiera por un segundo, por entrever, por vislumbrar al joven que tañía tan deliciosamente la flauta, y sin saberlo conmovía al mismo tiempo todos aquellos corazones. Hubo algunas que se escaparon por una puerta excusada y subieron al 3er piso de la calle Droit-Mur para tratar de ver por entre los claros de las celosías. Imposible. Una llegó hasta el punto de pasar el brazo por cima de la cabeza al través de la reja y agitar su blanco pañuelo.
Otras dos fueron aún más atrevidas. Encontraron un medio de trepar hasta el tejado. Se arriesgaron y consiguieron ver al joven. Era un viejo emigrado, ciego y arruinado, que tocaba la flauta en su buhardilla para consolarse.